En algunas culturas, se cree que la vida y la sensibilidad solo existen para ciertos seres, como los humanos, los animales y las plantas. Pero, en otros sistemas de creencias, también se cree que los lugares y los objetos tienen algún nivel de sensibilidad. Este es el caso del animismo y la creencia de que todas las cosas, incluidas las plantas, los animales, los objetos, los lugares e incluso los conceptos, están espiritualmente vivos. Y yo soy el documentalista, y esto es el significado del animismo, filosofía, religión y vida. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. El animismo es fascinante porque no es necesariamente una religión en sí misma, sino una creencia que forma parte de muchas religiones diferentes. Se centra en el alma de todos los seres y hace hincapié en una conexión espiritual entre todas las cosas, tanto científicamente vivas como no vivas. El animismo es un aspecto increíblemente común de muchas culturas indígenas de todo el mundo y proporciona un vínculo común entre algunas de estas culturas. Algunas tradiciones dicen que el animismo está entrelazado con su forma de vida, que ni siquiera tienen un término para referirse a él. Es la base de toda su cosmovisión. Cualquier acontecimiento que ocurra en el mundo se atribuye a estos supuestos espíritus. Si se produce una catástrofe natural como un tornado, un terremoto o una sequía, indica el descontento o la insatisfacción de sus respectivos espíritus. En algunas religiones, los individuos creen que los humanos pueden influir en el estado de ánimo o las respuestas de estas entidades. En otras, el comportamiento de los espíritus está fuera de su control y deben confiar en ellos para sobrevivir. Pero, ¿de dónde vienen estas ideas? ¿Y cómo han evolucionado con el tiempo? De lo antiguo a lo nuevo, una breve historia del animismo. Aunque el animismo como concepto ha existido durante años, identificar el concepto y darle un nombre llevó bastante tiempo. En 1871, el antropólogo inglés Sir Edward Tylor escribió el libro Primitive Culture, en el que describe y compara los grupos que considera primitivos o civilizados. Aunque los antropólogos modernos suelen considerar que el libro carece de fundamento, fue una pieza clave de la literatura antropológica de finales del siglo XIX. En este libro, Tylor acuñó el término animismo, que describió como la doctrina general de las almas y otros seres espirituales en general. Una idea que impregna la vida y la voluntad en la naturaleza. Tylor creía entonces que el animismo era una forma primitiva de religión, y posiblemente el concepto religioso más antiguo. Aunque esto ha sido ampliamente debatido, está claro que el animismo es una parte importante de las religiones antiguas como el hinduismo y el budismo. Aunque la idea de una religión global antigua haya sido descartada por otros arqueólogos. El libro de Tylor y su definición del animismo se consideran uno de los primeros momentos de definición del tema de la antropología,
el estudio de la humanidad y el comportamiento humano. Otros antropólogos consideraban entonces que el animismo era la principal religión de los grupos primitivos de todo el mundo. Al comparar los grupos primitivos con los civilizados, se creía que había una correlación inversa entre la civilización y el animismo. En esencia, creían que a medida que aumentaba la civilización en estos grupos primitivos, disminuía la creencia en el animismo. A lo largo de la década de 1900, comenzaron a surgir otras teorías sobre el animismo. A principios del siglo XX, el psicólogo suizo Jean Piaget propuso que los individuos nacen con una creencia innata en el animismo que van dejando atrás a medida que se desarrollan y aprenden sobre el mundo que les rodea. A finales del siglo XX, la antropóloga estadounidense Margaret Mead propuso lo contrario, que los individuos no nacen con una creencia innata de animismo, sino que desarrollan esa creencia a medida que su cultura les guía. Del mismo modo que otras creencias religiosas y culturales. A principios de la década del 2000, se propuso una definición actualizada a la de Taylor. Stewart Guthrie, antropólogo de la Universidad de Yale, definió el animismo como la atribución de espíritus a fenómenos naturales como piedras y árboles. También afirmó que el desarrollo del animismo en un principio pudo responder a los instintos evolutivos de los humanos. Dado que los primeros humanos necesitaban estar en alerta máxima para sobrevivir ante los depredadores y las catástrofes naturales, es posible que empezaran a antropomorfizar o espiritualizar los objetos naturales como forma de protegerse de ellos. Sin embargo, esta teoría no se ha demostrado en última instancia. Muchos antropólogos modernos utilizan la definición de Guthrie y han dado un paso más estudiando cómo los animistas se ven a sí mismos en relación con la naturaleza y el propio mundo. Según los antropólogos modernos, la mayoría de los animistas no se ven como un ser superior a los objetos que les rodean. Por el contrario, se consideran una parte igual de la Tierra, que vive en ella y al mismo tiempo es su propia especie. Como una pieza de un gran rompecabezas, o como la Biblia dice, de polvo eres, y en polvo te convertirás. La unión de las culturas. Aunque el animismo es un concepto en sí mismo, puede tener un aspecto ligeramente diferente entre culturas. Por ello, algunos expertos han debatido si el animismo es una religión única en sí misma, similar al cristianismo, con sus diferentes denominaciones, o si cada cultura tiene su propia religión individual con la creencia en el animismo como parte singular. El debate sigue en curso, aunque muchos lo consideran un aspecto de varias religiones, ya que la religión puede diferir mucho entre culturas, aunque el animismo sea un tema común entre ellas. En África, muchas religiones subsaharianas hacen hincapié en algún elemento del animismo, además de otras creencias como el politeísmo y el culto a los antepasados. En la religión sahariana del norte de África, los bereberes constituyen la religión predominante. Ellos son el mayor grupo étnico indígena del noreste de África y practican varias religiones diferentes, una de las cuales es la religión tradicional bereber. Esta religión, antigua, tiene aspectos de politeísmo, chamanismo y, por supuesto, animismo. Las culturas asiáticas, por su parte, tienen una base aún más fuerte en el animismo. En muchas religiones de origen indio, por ejemplo, el animismo es un tema dominante. El budismo hace mucho hincapié en la coexistencia con la naturaleza. La meditación entre la naturaleza es una práctica común entre los budistas, que creen que meditar en ella dará lugar a la armonía.
Esta comprensión espiritual de la naturaleza tiene sus raíces, por supuesto, en el animismo. Y el sijismo es similar. El sijismo es una antigua religión con orígenes en la India, que se centra en llevar una vida práctica de veracidad, fidelidad, autocontrol y pureza. Al igual que el budismo, también tiene una importante relación con la naturaleza y comparte la creencia de que los seres humanos son espiritualmente sensibles a ella y a todo lo que les rodea. El respeto y la armonía con la naturaleza es un aspecto esencial del sijismo, ya que la Sagrada Escritura, Sikh, dice: incluso, el aire es el gurú, el agua es el padre, y la tierra es la gran madre. Este es un claro ejemplo de animismo como una de las muchas creencias fundamentales del sijismo. Otras religiones indias también se centran en el culto a árboles específicos, como el bodhi y el bonsai. También pueden venerar ríos, montañas y otros paisajes sagrados como parte de sus creencias en la espiritualidad de la naturaleza. Algo así como decir el espíritu de la montaña, o el espíritu del bosque, o el espíritu del río, etc. Algunas especies de árboles son más sagradas que otras y pueden utilizarse en rituales religiosos específicos o cultivarse en lugares de culto. Por ejemplo, Bhat Purnima es una celebración hindú que realizan las mujeres casadas. Durante esta celebración, las mujeres utilizan un árbol baniano para mostrar públicamente su amor por sus maridos. Estas mujeres se reúnen para atar un hilo alrededor del árbol para representar su amor. También pueden ofrecer monedas de cobre al árbol, ya que se cree que la combinación de monedas y la celebración regular con el hilo complacen al árbol y dan a sus maridos salud y longevidad. Además, las hojas del árbol se consideran altamente sagradas. Se cree que Krishna, una de las principales deidades hindúes, de quien por cierto ya tenemos video en este canal, vive en las hojas de los banianos. Por ello, quienes practican el hinduismo los plantan en zonas importantes y los tratan con sumo cuidado. Otro ejemplo de animismo en nuestro continente americano es, por ejemplo, el espíritu del tabaco. Si te interesa saber más sobre él, puedes buscar el video en mi canal. En Filipinas, las religiones indígenas que rinden culto a Anito, espíritus ancestrales, y Badala, una deidad importante en la región, también creen en el animismo, especialmente en el culto a Anito. Se cree que hay un mundo espiritual alternativo que existe junto al mundo físico, donde permanecen los difuntos. Los que creen en esto creen que el mundo espiritual a menudo interactúa con el mundo físico, lo que hace que los objetos naturales, como la hierba, los árboles y las rocas, tengan sus propios espíritus o animaciones. Esto podría ser conocido por algunas religiones como posesión espiritual. Fuera de la India y Filipinas, Japón, Pakistán y Corea tienen creencias similares en sus propias religiones nativas. No importa en qué país busques, la mayoría tendrá algún tipo de historia indígena que incluya el animismo. Tras el análisis, queda más claro que el animismo es un hilo común que une a muchas religiones diferentes. Los mayas, los aztecas, los incas, los toltecas creían que la lluvia, el fuego, los huracanes, los terremotos eran espíritus elementales, ya sea por la belleza, el poder o la maravilla de la naturaleza. Está claro que muchos pueblos de muchas culturas diferentes le han atribuido una espiritualidad única.
El animismo sigue siendo practicado mayoritariamente por grupos indígenas de todo el mundo, aunque algunas religiones modernas han seguido incorporando el animismo a sus creencias. Por ejemplo, los paganos modernos se declaran animistas y lo demuestran mostrando un inmenso respeto y reverencia por la naturaleza y otros seres vivos. También creen que los humanos comparten el mundo con los espíritus y que estos deben ser respetados. Aunque el animismo no se considere una creencia mayoritaria, sigue siendo increíblemente común en distintas regiones del mundo. Comprender las creencias de los demás nos permite conocer mejor las culturas y las prioridades de otros pueblos, y puede mostrarnos cómo ha evolucionado el pensamiento humano a lo largo del tiempo. Yo soy el documentalista, y esto fue el significado del animismo, filosofía, religión y vida.